El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios escondido en el misterio, como la luz que apaga estrellas. Dios que te ocultas a los sabios y a los pequeños te revelas. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. No es soledad, es compañía, es un hogar, tu vida eterna, es el amor que se desborda de un mar inmenso sin riberas. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Padre de todos, siempre joven, al Hijo amado eterno engendras, y el Santo Espíritu procede como el amor que a los dos sella. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Padre, en tu gracia y tu ternura, la paz y el gozo y la belleza, danos ser hijos en el Hijo y hermanos todos en tu iglesia. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Al Padre, al Hijo y al Espíritu, acorde, melodía eterna, honor y gloria por los siglos, canten los cielos y la tierra. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón.
El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios escondido en el misterio, como la luz que apaga estrellas. Dios que te ocultas a los sabios y a los pequeños te revelas. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. No es soledad, es compañía, es un hogar, tu vida eterna, es el amor que se desborda de un mar inmenso sin riberas. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Hermanos, quisiera recordarles que hasta ahora hemos tenido varios ciclos de catequesis durante este tiempo de pandemia. Nosotros comenzamos con una catequesis sacramental. Los primeros sacramentos que vimos fueron los sacramentos de la iniciación cristiana. Por lo tanto, los que se llaman sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Nos detuvimos mucho tiempo en esto, porque la modalidad que teníamos era hacerla junto con laudes, la hora intermedia y las vísperas dentro del oficio divino. Entonces hacíamos 10 minutos y así hicimos toda esta catequesis, y después, cuando terminamos los sacramentos de iniciación cristiana, pasamos al sacramento de la penitencia. Terminado el sacramento de la penitencia, pasamos al sacramento de la unción de los enfermos, después pasamos al matrimonio y finalmente al sacramento del orden. Cuando vimos los 7 sacramentos, después tomamos el credo e hicimos catequesis sobre todo el credo. Terminado con el credo, entonces empezamos las catequesis sobre la oración. Pero ya cuando comenzamos las catequesis sobre la oración, comenzamos ya no en la modalidad de hacerlo en 3 momentos, sino hacerlo una sola vez a la semana durante 1 hora el día sábado, como hemos venido haciéndolo en este último tiempo. Y la última parte, porque lo anterior nos llevó hasta el mes de enero,
En el mes de enero, a finales del mes de enero, comenzamos las catequesis sobre la oración. Y habíamos visto muy poquito sobre la oración y entramos al tiempo de Cuaresma. Entonces yo les propuse si suspendíamos lo que tenía que ver con la oración y nos dedicábamos a hacer unas catequesis sobre el tiempo de Cuaresma. Y perdón, me equivoqué. Primero terminamos antes del Adviento y fue cuando empezamos las catequesis de la oración y suspendimos cuando comenzó el tiempo de Adviento, hicimos las catequesis del Adviento, después hicimos las catequesis de la Navidad y después empezamos con unas catequesis sobre la oración. Y la catequesis sobre la oración alcanzamos a ver muy poco porque después llegó la Cuaresma. Yo les propuse que si hacíamos lo del tiempo de Cuaresma, ustedes dijeron que sí. Entonces hicimos Cuaresma, hicimos Pascua y hemos terminado hoy hace 8 días con la catequesis de Pascua sobre Pentecostés. Por eso hoy retomamos la oración y espero que de manera muy breve, nosotros vamos a tratar de resumir lo que hasta ahora habíamos dicho sobre la oración. Lo primero es esto: la oración cristiana es típicamente cristiana. Es decir, no empecemos a pensar en otros tipos de oración distintos de una oración cristiana. Hay muchas maneras de hacer oración, pero una es la oración que hacen los musulmanes, otra es la oración que hacen los budistas, otra es la oración que hacen los que practican yoga, que también lo consideran un tipo de oración, otra es la oración de aquellos que tienen la meditación trascendental o que utilizan otros métodos. El Papa Benedicto XVI, cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, sacó un documento muy importante sobre la oración cristiana que da precisamente todos estos elementos. Si ustedes tienen oportunidad de conseguirlo a través de los medios de comunicación, a través de la internet, pues ahí está este documento del Papa cuando era prefecto de la congregación sobre la oración. Es muy importante que se lea porque tiene también que ver con una crítica a aquellos que utilizan el yoga pensando que el yoga es una oración cristiana. Y el Papa Benedicto da los elementos propios de la oración cristiana. Eso sí, tengamos en cuenta una cosa: nuestra oración cristiana, aunque es típicamente cristiana, porque tiene que ver directamente con la persona de Jesús, y ese es el fundamento de lo que hace que la oración cristiana sea cristiana, tiene raíces judías. Eso sí, no lo podemos negar. Al judaísmo, en cuanto a este camino de oración, le falta todo el encuentro con Jesucristo para que esa oración sea cristiana. Pero tenemos muchos métodos, muchos elementos de nuestra oración que vienen del judaísmo. Es más, la Iglesia siempre ha considerado que la oración cristiana tiene que verse a la luz de lo que los israelitas llaman la verajá, o en plural, verajot. Eso lo podríamos traducir nosotros a nuestro idioma castellano por oración. Pero teniendo en cuenta que la verajá no es lo que nosotros muchas veces entendemos solamente por oración. Porque generalmente ustedes y yo entendemos por oración la súplica, la petición.
Nosotros casi que reducimos la oración de manera exclusiva a pedirle al Señor, a elevar nuestra oración al Señor para que nos conceda. Fundamentalmente para que nos conceda ¿qué? Salud, medios de subsistencia, ser atendidos en nuestras necesidades afectivas, conseguir trabajo, que nos vaya bien en el estudio. Eso en el fondo nosotros lo reducimos a la oración. Y no es esto una verajá. Más bien, no es solamente esto una verajá. Porque la oración sí tiene una parte de petición. Pero para el judío, la parte de petición es la última en la oración. Antes de llegar a la petición, hay 4 elementos fundamentales que yo casi que preferiría solamente recordarlos, porque yo espero que muchos de los que me están escuchando, con solamente recordar esto, se acuerdan de toda la catequesis que ya les había dado, porque me da un poquito de vergüenza repetirles las mismas cosas. A no ser que ustedes ahí, a través de los medios, digan, no, repita, y entonces yo les repito la catequesis. Pero si se acuerdan de ella, preferiblemente entonces yo paso por encima. Aquí Luis Miguel me dirá si por los medios dicen que la repita. Pero voy a empezar enumerando los 4 elementos. Un verdadero israelita, y por lo tanto también un verdadero cristiano, empieza la oración siempre recordando las maravillas de Dios en el pasado. Es decir, recordando que Dios ha actuado. Esa es la primera parte de una verajá, de una oración judía. Y estaríamos llamados a que fuera la primera parte de nuestra oración cristiana. Pero recordar efectivamente los grandes acontecimientos de la historia de la salvación, pero no solamente los grandes acontecimientos de la historia de la salvación, sino las intervenciones que Dios ha tenido también en mi vida, en la vida de mi comunidad cristiana, en la vida de mi sociedad, de mi país, de mi iglesia. Es decir, yo tengo que aprender a reconocer toda la obra de Dios y a colocarla como el primer punto de partida de mi oración. Si ustedes se dan cuenta, pocas veces nosotros tenemos en cuenta esto. El segundo elemento, una vez que se ha hecho, se ha tenido en cuenta las maravillas de Dios, viene lo que en la oración se llama la bendición. Y en esto estamos también muy mal. Espero que ustedes se acuerden que yo he hablado de 2 bendiciones. Una bendición ascendente y una bendición descendente. ¿Dijeron que repitiera o que siguiera para adelante? Pues eso es lo que estoy haciendo, pero... Bueno, bendición se entiende de doble manera. En manera ascendente y en manera descendente. ¿Qué es la bendición en manera ascendente? Yo bendigo a Dios por todo lo que me ha dado. Y este es el aspecto fundamental de la oración. Bendecir a Dios por todo el bien que me ha hecho. Bendecir, la palabra bendecir no lo indica. Bendecir significa decir bien de algo o de alguien.
Por lo tanto, la bendición ascendente es, yo digo bien de Dios. ¿Por qué digo bien de Dios? Por las obras que he visto en mi vida. Entonces, esto es un elemento también que parecería ser que no apareciera en nuestras oraciones. No aparece la proclamación de las obras de Dios, pero tampoco aparece la bendición, el hablar bien de Dios. Les decía, hay una bendición ascendente y una bendición descendente. La bendición descendente aparece sobre todo, no en el cristianismo, sino en la religiosidad natural. El judaísmo y el cristianismo considera que todo lo que a nosotros nos envía el Señor es una bendición. Que no se necesita invocar más el favor de Dios sobre lo que recibimos, porque ya eso es una bendición. El religioso natural es el que no recibe las cosas como un don de Dios, se las apropia, entonces le dice, Señor, como esto es mío, te lo presento para que tú lo bendigas. Esa es la bendición descendente. La bendición viene de Dios hacia el hombre. No es el caso en la oración y no es el caso tampoco de la oración judía. Nosotros sí utilizamos mucho la oración descendente porque la recibimos desde el tiempo de la conversión del Imperio Romano. Nos acostumbramos a la bendición descendente y se nos olvidó casi que por completo la bendición ascendente. Ustedes encontrarán en la celebración de la Eucaristía, ustedes encontrarán que en la reforma del Concilio Vaticano II, la presentación de los dones se hace de esta manera, con una bendición ascendente. Y la fórmula es, bendito seas tú, Señor, bendito seas tú. Hablo bien de ti por estos dones que nos has dado. No es, bendice, Señor, estos dones, sino, yo te bendigo, yo hablo bien de ti por lo que de ti he recibido, que ya de por sí lo que yo he recibido de ti es una bendición. Es una bendición para mí, naturalmente. Entonces este es el otro aspecto que me parece muy importante. Viene otro aspecto. Ya no es bendición, sino es alabanza. Yo me alegro por lo que Dios me ha dado. Yo me alegro por los dones que he recibido de Dios. Y esa alegría interior es lo que se llama fundamentalmente la alabanza. Que San Agustín dice que la alabanza, para que sea verdadera, tiene que terminar en el júbilo. Y que el júbilo se da cuando se callan las palabras y el corazón exulta. Y el corazón, yo no sé si ustedes han recibido en algunas ocasiones determinados acontecimientos, determinados hechos que los hacen estar felices interiormente y que a lo mejor no hablan nada, no dicen nada, pero están gozosos interiormente. Esa es la alabanza. Nosotros a veces estamos confundiendo la alabanza simplemente con hacer escándalo, ruido, manotear, palmotear. Y no es que eso esté mal, no está mal, pero eso propiamente no es la alabanza. Yo me puedo quedar con los hechos externos y mi corazón no está regocijado por la acción de Dios que yo voy viendo en mi vida. Entonces tenemos proclamación de las maravillas de Dios, bendición, alabanza,
Y ahora viene otro elemento muy importante, la acción de gracias. Esto también hace parte de la oración. Si yo he recibido dones de Dios, si yo puedo bendecir a Dios por los bienes que me ha dado, es decir, hablar bien de Él, si yo me puedo alegrar por todo lo que he recibido, entonces doy gracias porque todo lo he recibido. Y lo he recibido gratuitamente. No me lo merezco. Y como no me lo merezco, como lo he recibido como don, estoy llamado a ser agradecido. Toda oración entonces también debe tener una parte de acción de gracias. Y finalmente, toda oración debe tener oración de petición. Oración de petición. Entonces ya yo le pido al Señor. Pero tengamos en cuenta que para poder pedirle yo al Señor, tengo que tener claridad sobre qué es lo que el Señor quiere de mí. Porque a mí, de lo que yo pida, se me concederá todo lo que tenga que ver con la voluntad de Dios sobre mi vida. Si yo no pido que en mí se haga la voluntad de Dios, no se me da. Ahora, fijémonos. Desde el Evangelio nosotros tenemos que pedir muchas cosas, que no son generalmente las que pedimos. ¿Qué nos indica el Evangelio que debemos pedir? Primero, el don del Espíritu Santo. Segundo, la humildad. Tercero, el don de ocupar el último puesto, que es desde el Evangelio el primero. Y a veces nos quieren dar esa oportunidad, el Señor nos quiere dar esa oportunidad y la rechazamos, porque nosotros estamos con otras categorías. Pedirle al Señor la capacidad y la fuerza para perdonar a mi enemigo. Miren, hermanos, en esto que les estoy enumerando, si nosotros lo pedimos con humildad, con sinceridad, nada de esto se nos negará, porque todo esto es voluntad de Dios para nosotros. San Pablo en la carta a los Romanos nos dice que nosotros no sabemos pedir como nos conviene. A ver, yo les estoy diciendo que debemos pedir. Pero al lado de qué debemos pedir, les debía decir también qué no debemos pedir. O a lo mejor que si lo pedimos, lo pidamos con una condición fundamental. Es decir, creo que lo podemos pedir. ¿Y por qué creo que lo podemos pedir? Porque este es el ejemplo que Jesús nos ha dado. ¿Qué podemos pedir? Que se nos quite la cruz. Jesús lo pidió. Pero lo pidió con una condición: que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y entonces, ¿qué pasó? ¿El Padre no escuchó a su Hijo Jesús? Claro que lo escuchó. Claro que lo escuchó. El problema es que tenemos que saber distinguir que una cosa es que nos escuche, que Dios siempre nos escucha, siempre nos escucha. Pidámosle lo que le pidamos, Dios siempre nos escucha. Otra cosa es que tenga que terminar haciendo lo que nosotros le pedimos. Cuando yo digo, es que yo le pido y le pido y le pido y a mí no me escucha,
No, no es que no te escuche. Es que no termina haciendo lo que tú quieres. Son dos cosas distintas. Pero si nosotros fuéramos conscientes de quién es Dios, entenderíamos que si no nos lo concede es porque a nosotros no nos conviene. Muchos vienen, yo he encontrado muchas personas que vienen donde me a decirme, yo estoy a punto de perder la fe, porque a mí Dios no me escucha. Digo, a ver, ¿cómo así que no te escucha? ¿Qué le estás pidiendo o qué? Naturalmente, todos me dicen que les está pidiendo que les quite el sufrimiento, que les quite la cruz. Eso significa que nosotros todavía no hemos entendido qué es la cruz. Si tú te quieres encontrar con una persona, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Con una persona que a lo mejor o nunca te has visto o hace tiempo no te ves. Y a lo mejor no te acuerdas ni siquiera de los rasgos de ella. Y si se quieren encontrar, lo primero que tienen que hacer es localizarse en cuando sea por teléfono o por carta o por alguna cosa. Y una vez que se localizan, ponerse una cita. Si se quieren encontrar, porque no se trata solamente de hablar. Si se quieren encontrar, porque aquí el objetivo de la oración es que yo me encuentre con el Señor. No es solamente que yo hable con el Señor, sino que yo me encuentre con Él. Y para poderme encontrar con alguien, yo le tengo que decir, bueno, nos encontramos en tal lugar, tal día y a tal hora. Es decir, le tengo que poner a esto espacio y tiempo. Si no le pongo espacio y tiempo, no me encuentro con la persona. Si le pongo espacio y tiempo y cumplo a la cita, me encuentro con la persona. Fijémonos una cosa, la cruz es el tiempo y el espacio en el que Dios se quiere encontrar conmigo. Y cuando yo pido que se me quite la cruz, ¿qué es lo que le estoy pidiendo? Que no tengamos ni tiempo ni espacio para encontrarnos. Porque es ahí, en la debilidad, donde yo me encuentro con la fuerza de Dios. Entonces nosotros, cuando decimos, es que a mí Dios no me escucha. No, un momentico. Planteémonos las cosas. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Que tu vecino salga corriendo porque no te lo aguantas? ¿Que entonces le tiras la medalla de San Benito porque dicen que la medalla de San Benito expulsa a los malos vecinos? Y dice, uy, el vecino no se va. Y me habían dicho que eso no fallaba. Y a mí me falla. Definitivamente es que Dios no existe. La tomamos contra Dios. Y decimos una mentira grandísima como es Dios no me escucha. A mí Dios no me escucha, todo el mundo lo escucha. Y es cuando muchos de ustedes vienen a decirme a mí o a los sacerdotes, ay Padrecito, rece por mí porque a usted sí el Señor lo escucha, porque a mí no me escucha. Eso no es verdad. En Dios no hay acepción de personas. Y Dios a todos nosotros, sin excepción, nos escucha.
Ahora, les decía, nosotros podemos seguir el ejemplo de Jesús. Señor, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ustedes pueden estar seguros de una cosa, que si Dios no me quita la cruz, es porque todavía no me estoy convirtiendo. El día en que se dé el encuentro con el Señor y yo me convierta, lo primero que pasa es esto, que la cruz se me hace más llevadera, que la carga es mucho más ligera, y que si ya se ha dado el encuentro personal con Jesús, yo podré encontrar caminos que antes no veía, que antes no contemplaba, que son solución a muchos de mis problemas de sufrimiento. Pero si no se me soluciona el sufrimiento y yo me encuentro con Jesucristo, yo tengo los elementos para mirar desde otra perspectiva mi vida, desde otra perspectiva mi realidad, y a entender que de verdad el amor de Dios está dado en mi vida. Estos son elementos muy importantes para tener en cuenta. Porque, hermanos, analicemos nuestras oraciones, analicémoslas. A ver si yo estoy exagerando, a ver si yo estoy diciendo cosas que no son ciertas. Porque necesitamos también convertirnos y aprender a orar. Miren, hermanos, probablemente ustedes digan, uy, pero estamos empezando como por lo negativo. Primero nos dicen cuáles son los 5 elementos de toda oración y nos dicen que nosotros tenemos que poner en práctica esto porque no lo estamos haciendo, estamos colocando solo la petición. Y cuando nos hablan de petición, pues a la hora de la verdad nos dicen que tenemos que pedir otras cosas que no estamos pidiendo. Y en cambio lo que estamos pidiendo, que es que se nos quite el sufrimiento, se nos dice atención, porque a lo mejor lo nuestro no es una verdadera oración. ¿No será, preguntémonos seriamente, si es que también nosotros necesitamos decirle a Jesús en nuestro encuentro personal con Él, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos? Nosotros con mucha facilidad recitamos el Padre Nuestro. Pero a veces recitando el Padre Nuestro no nos damos cuenta en la profundidad de lo que allí pedimos. San Agustín llegaba a decir que a nosotros nos estaba permitido pedir en la oración todo lo que tuviera que ver con el Padre Nuestro, y que si nosotros no lográbamos encajar lo que estábamos pidiendo en la oración del Padre Nuestro, era porque no lo podíamos pedir. Eso nos lo dice San Agustín. Es decir, el Padre Nuestro es el resumen de todas las cosas que nosotros tenemos que pedir. ¿Cómo les parece que todos los días, varias veces nosotros estamos pidiendo al Señor que venga a nosotros su reino? Y que venga a nosotros su reino significa que cuanto antes se dé aquello a lo que nosotros tenemos tanto miedo, que es lo que nosotros llamamos el fin del mundo, y que la Escritura llama mejor el final de los tiempos. Y nosotros todos los días lo estamos pidiendo. Venga a nosotros tu reino, venga.
varias veces. Yo lo hago, miren hermanos, haciendo la cuenta. Todos los días rezo las horas del oficio y en laudes y en vísperas hacemos el Padre Nuestro. En la Eucaristía hacemos el Padre Nuestro. Yo todos los días rezo el rosario y en el rosario 6 veces rezo el Padre Nuestro. Ya van 9 veces. 9 veces. Y cuando tengo alguna reunión, cuando tengo algún encuentro, a todos los hermanos los invito también a que elevemos al Señor el Padre Nuestro. De modo que todas esas veces yo le estoy pidiendo al Señor que venga cuanto antes la segunda venida del Señor. Todas esas veces le estoy diciendo que el Señor a mí me perdone porque yo ya he perdonado a los que me han hecho el mal. Porque yo ya he perdonado a los que me han hecho el mal. Todas esas veces estamos repitiendo que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Pero en el fondo, si somos sinceros, cuando nosotros pedimos que se haga la voluntad del Señor, cuando nosotros pedimos que se haga la voluntad del Señor, es porque estamos pensando que mi voluntad, lo que yo quiero, coincide con lo que el Señor quiere para mí. Y esto no siempre es verdad. Esto no siempre es verdad. Es decir, cuando yo digo, hágase tu voluntad, estoy viendo la tuya, no la mía. ¿Y la tuya? La voluntad de Dios, como era la voluntad para Jesús, puede ser también la cruz. Porque de hecho, para nadie, un cristiano, no puede vivir sin cruz. Porque si vive sin cruz, vive sin la ocasión que la cruz le da del encuentro personal, constante con el Señor. Constante con el Señor. Entonces miremos, hay muchas cosas, muchísimas cosas que hay que aprender a analizar. Muchísimas cosas en las que tenemos que ser muy conscientes. Muchísimas cosas donde necesitamos que Dios actúe en nuestra vida. Que Dios se haga carne en nuestra carne. Que Dios permanezca con nosotros y que de verdad sea el Señor el que inspire nuestra oración. Necesitamos para orar la presencia del Espíritu. Es el Espíritu, como dice el apóstol Pablo, el que nos enseña a orar como conviene. Yo les puedo dar a ustedes todas estas cosas, todas estas catequesis, pero es el Espíritu el que nos enseñará a nosotros a orar. Es el Espíritu el que nos permitirá confrontar nuestra oración con los textos que aparecen en el Evangelio sobre la oración. Y es el Espíritu el que nos indicará qué es lo que tenemos que corregir y por dónde nos tenemos que meter. Es el Espíritu el que nos ayudará también a nosotros a podernos introducir en toda la experiencia de oración de los 21 siglos de vida de la Iglesia. La Iglesia es maestra de oración. Es cierto una cosa, a mi manera de ver, una de las grandes crisis que está viviendo la Iglesia es la falta de maestros de oración. Porque la Iglesia es maestra de oración. ¿Pero a partir de qué? De hermanos concretos que han sabido, que saben y que en este momento también saben orar y que nos prestarían o nos prestan
un servicio enorme. Lo que pasa es que nosotros ya somos tan creídos, que creemos que nosotros ya sabemos orar. No, hermanos, no seamos presuntuosos también en esto. Tengamos en cuenta otros elementos fundamentales de esta vida de la iglesia. Yo creo que a mí, desde muy chiquito, bueno, yo no sabría decir desde cuándo, pero sí hace muchos años yo tengo conciencia de que la oración es un don de Dios. Y por lo tanto, si es don, también hay que pedirlo. Miren, otro elemento de los que estamos, donde sabemos que estamos pidiendo algo que está de acuerdo con la voluntad de Dios: la oración. También, cuando empezábamos la catequesis sobre la oración, yo les hablé de que la oración es un don de Dios que hay que pedir, y que es un don de los que se podría llamar universal. Es decir, ¿qué quiere decir que la oración es un don universal? Hay dones particulares y hay dones universales. Hay dones que son para todos, para todos, para todos. Y uno de esos dones que es para todos es la oración. Pero es don y hay que pedirlo. Pero a nadie Dios le quiere negar el don de la oración. Y no nos lo niega porque es que hasta la misma oración nos puede llevar lentamente a profundizar nuestra experiencia de fe y hacer que en nosotros crezca la fe. Es cierto que para orar se necesita al menos un gradito pequeñito de experiencia de fe. Pero si yo, aprovechando esa pequeña rendija de fe que tengo, lo transformo en oración, también se me va a dar el don de la fe. El don de la fe Dios lo quiere dar a todos los hombres. Es un don universal. Así nos lo definía un santo del que también hablé en esa ocasión, San Juan Clímaco. San Juan Clímaco tiene una expresión que a mí me ha impactado muchísimo y me ha llamado muchísimo la atención para mi propia vida, partiendo precisamente de que la oración es un don de Dios. Y San Juan Clímaco dice: Dios da el don de la oración a aquel que saca tiempo para hacer como si estuviera orando. A ver, yo trataré de explicar esto, porque yo creo que necesita explicación. El hecho que yo saque tiempo para orar no significa que yo ya esté orando, porque la oración es un don de Dios. Y la oración no son todas las oraciones que yo hago vocalmente. Sino que la oración es lograr crear el silencio interior para que Dios hable. Por eso ustedes encontrarán en la Sagrada Escritura que Jesús dice: atención, la oración no consiste en hablar mucho.
Y en esto hemos de tener nosotros muchísimo cuidado, hermanos. Porque nosotros queremos utilizar todos los tiempos de oración para hablar, 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 hablar. Si se nos acaba lo que nosotros tenemos pensado, entonces recurrimos a oraciones escritas que nos gustan mucho y que son muy bonitas y que yo no las desprecio tampoco, pero que no nos logran a nosotros el silencio interior. Y lo que necesitamos es tener este don, hacer que calle nuestra imaginación, hacer que calle todo lo que hay a nuestro alrededor para poder escuchar a Dios. La oración es una imagen muy concreta de lo que termina siendo la lucha por vivir santamente nuestra vocación cristiana. ¿Qué quiero decir? La oración es una lucha. Una lucha frente a múltiples enemigos. Yo aquí a lo mejor hoy solamente los enumero, pero en la medida en que van pasando las catequesis, voy a ir hablando también de estos enemigos de la oración. Y hay que luchar contra estos enemigos de la oración, como en la vida tengo que luchar contra otros enemigos. Y en la medida en que yo me adiestre en la oración a vencer a los enemigos, eso me servirá para adiestrarme en la otra lucha de la vida. El primer enemigo es la falta de tiempo. Y hay que luchar contra la falta de tiempo. El entrenamiento tiene que ser con cosas más fáciles que posteriormente nos lleven a las más difíciles. Otro enemigo contra el que hay que luchar en la oración es el sueño. Otro enemigo es la pereza y el cansancio. Otro enemigo es la imaginación. Otro enemigo es la incapacidad del silencio. En un mundo que nos enseñó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y a escuchar poquísimo. Aquí está planteada una de las cuestiones más serias de la oración, la lucha para poder colocarme frente a todo esto en la unión con el Señor. Y San Juan Clímaco decía, Dios da el don de la oración a aquel que saca tiempo para orar. La oración es un don de Dios que hay que pedir a aquel que saca tiempo para sentarse a hacer como si orara. Es decir, que yo me siente, no estoy yo diciendo que ya se me dio el silencio interior. Que yo sea capaz de recitar salmos, que yo sea capaz de hacer oraciones verbales, no es todavía señal que se me ha dado el don de la oración.
pero hay que sacar tiempo para orar. Toda mi formación en el seminario, digo que toda, porque yo entré al seminario menor en el año 1962, y en 1962 empezó el Concilio Vaticano II, de tal manera que yo soy hijo de este Concilio Vaticano II, que aprecio muchísimo, porque es verdad un don del Espíritu Santo a la vida de la Iglesia. Ahora, que muchos no hayamos entendido para nada el Concilio Vaticano II, también es verdad. Y que muchos nos apoyamos o se apoyan en el Vaticano II para ir contra la misma Iglesia, eso también es verdad. Y que muchos le hacen decir al Vaticano II lo que el Vaticano II no dice, eso también es verdad. Pero yo soy hijo de ese Concilio Vaticano II. Y una de las equivocaciones que se dio en toda esta época fue un cierto desprecio a este silencio interior, a este Dios que habla en el silencio. Y hasta cierto punto, falsamente, porque eso nunca lo dijo el concilio, se llegó a crear un eslogan que nos ha hecho mucho daño en nuestros momentos. El trabajo es oración. Eso no está en la tradición de la Iglesia. ¿Qué está en la tradición de la Iglesia? Que mientras yo trabajo, puedo aprender a orar. Puedo aprender a invocar seguido el nombre de Dios, o el nombre de Jesucristo, o el nombre del Espíritu Santo. Pero porque yo esté trabajando, no estoy orando. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta también desde el comienzo. Muchos incluso, sacando del contexto una frase de San Vicente de Paúl, que la utilizamos el 27 de septiembre en la fiesta de San Vicente, en la lectura del oficio de lecturas, en la lectura propia de su fiesta. Dice que si estás orando y te llega un pobre a pedirte algo, no tengas problema en interrumpir la oración y vete a servir al pobre. Y eso hay que leerlo, y eso es así, pero hay que leerlo en el contexto en que lo explica San Vicente de Paúl. Porque San Vicente lo primero era un hombre de oración. Y por eso precisamente podía decir eso, y por eso sabía cuáles eran los límites de esa realidad. Pero no nos dejemos llevar por este eslogan que nos lleva a perdernos, no nos lleva a encontrarnos, no nos lleva a la lucha por la verdad, no nos lleva al corazón del Evangelio. Es un eslogan que todavía hace escuela en muchos lugares. Y en muchos lugares hace escuela porque dicen que es que hay cosas más importantes que orar. Hay una cosa muy curiosa. Muchos de nuestros cristianos modernos han despreciado los monasterios de clausura, porque son hermanas que se dedican a la oración. Y muchos de los que se sienten muy activos en muchas cosas dicen, no, es que eso es una perdedera de tiempo. ¿Y ustedes qué hacen ahí? ¿Perder el tiempo? No, hermanos. Yo no sé qué sería de la iglesia
sin esos monasterios. Porque es parte de la actividad de la Iglesia interceder por el mundo entero. Y la obligación de interceder por el mundo entero la tenemos absolutamente todos. Yo en las posesiones de los párrocos, cuando los voy a posesionar a las parroquias, acostumbro colocarlos frente al sagrario y encomendarles de manera particular ese servicio de intercesión. Cuando nosotros rezamos en el día de un pastor, cuando celebramos un santo pastor, en las vísperas, después de una lecturita breve de la Sagrada Escritura que hacemos, de la primera carta de Pedro, tenemos un responsorio que dice: este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Nosotros, desde el día del diaconado, el día que recibimos el diaconado, nosotros públicamente hacemos un compromiso de orar, no solamente por las necesidades de la iglesia, sino por las necesidades del mundo entero. Y yo muchas veces me siento responsable de muchas de las crisis que vive el mundo por mi falta de intercesión. Porque a veces no tengo problema en pasar por alto algunos de los momentos de oración durante el día. Y entonces yo soy corresponsable de muchas de las situaciones que pasan en el mundo por no ejercer mi labor de intercesión por el mundo. Repito, nuestra intercesión es en primer lugar por la iglesia, pero no es exclusivamente por la iglesia, sino por el mundo entero. Porque esto hace parte de la misión sacerdotal de la iglesia, de la misión del sacerdocio bautismal que todos nosotros tenemos, precisamente porque hemos sido bautizados. Bueno, hermanos, se me estaba yendo el tiempo, o se me fue el tiempo. Yo espero que todo esto nos ayude seriamente a nuestra reflexión. Y si Dios quiere, seguimos la semana entrante. Que el Señor nos bendiga y nos dé su paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. El Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Vuelve el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. Amén. El Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.